Hola gente, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio del factor de compresibilidad y el ejercicio nos dice: se va a calentar etano en un recipiente rígido desde 80 psi y 100 grados Fahrenheit hasta que su temperatura sea 540 Fahrenheit. ¿Cuál es la presión final del etano determinada con la carta de compresibilidad? Lo primero que vamos a hacer es extraer los datos y tenemos una presión 1 de 80 psi. Tenemos una temperatura 1 de 100 grados Fahrenheit que le vamos a sumar 460 para dejarlo en escala absoluta y nos da 560 Rankine. Tenemos una temperatura 2 de 540 Fahrenheit y le vamos a sumar 460 para dejarlo en escala absoluta y esto nos da 1000 Rankine. Como nos dicen que el recipiente es un tanque rígido, sabemos que el volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico 2 y lo vamos a hallar con la fórmula que nos dice que presión 1 por volumen específico 1 es igual al factor de compresibilidad por la constante del gas por la temperatura 1. Despejamos y el volumen específico 1 nos queda igual al factor de compresibilidad 1 por la constante del gas por la temperatura 1 dividido en la presión 1. Para conocer el factor de compresibilidad necesitamos hallar la temperatura reducida y la presión reducida. La temperatura reducida es igual a la temperatura en el instante en el que estoy, que en este caso son 560 Rankine, dividido en la temperatura del punto crítico, que para saberla debemos ir a la tabla A1E que está en el libro de termodinámica de Cengel y ubicamos el etano y esa temperatura de punto crítico es 549,8 Rankine. Hacemos esta operación y la temperatura reducida nos da 1,01. La presión reducida es igual a la presión en el instante en el que estoy, que en este caso son 80 psi, dividido en la presión en el punto crítico. Y para saberla, vamos a la tabla A1E y ubicamos el etano. Esta presión en el punto crítico es igual a 708 psi. Hacemos esta operación y esta presión nos da 0,11. Después de conocer la temperatura y la presión reducida, vamos a la carta de compresibilidad y ubicamos la presión reducida en el eje X, que es 0,11. Ahora con una vertical vamos a encontrar la temperatura reducida, que son 1,01. Después de tener los valores ubicados, colocamos un punto y con una horizontal hacia la izquierda vamos a ubicar el valor de Z, que en este caso es igual a 0,96. Ahora sí vamos a reemplazar y tenemos que el volumen específico 1 es igual al factor de compresibilidad Z, que lo acabamos de hallar, que es 0,96 por la constante del gas, que para saberla vamos a la tabla A1E y ubicamos el etano. Y esta constante es de 0,3574 psi pie cúbico sobre libra masa por Rankine. Y esto lo multiplicamos por la temperatura 1, que son 560 Rankine. Y todo esto lo vamos a dividir en la presión 1, que son 80 psi. Entonces acá PSI con PSI se cancela, Rankine con Rankine se cancela, hacemos esta operación y este volumen específico es igual a 2,401 pie cúbico sobre libra masa. Para la presión 2 tenemos la fórmula que nos dice que presión 2 por volumen específico 2 va a ser igual a Z2 por la constante del gas por la temperatura 2. Despejamos y nos queda que la presión 2 es igual al factor de compresibilidad 2 por la constante del gas por la temperatura 2 dividido en el volumen específico 2. Notamos que para hallar el factor de compresibilidad Z no tenemos la presión en el estado 2 que se necesita para encontrar la presión reducida. Entonces lo que debemos hacer es encontrar la temperatura reducida y el volumen específico pseudo reducido. Para la temperatura reducida tenemos que es igual a la temperatura en ese instante, que son 1000 Rankine, dividido en la temperatura del punto crítico, que ya la conocemos, que son 549,8 Rankine. Hacemos esta operación y esto es igual a 1,8. El volumen específico pseudo reducido es igual al volumen específico en el instante en el que estoy, que es 2,401
pie cúbico sobre libra masa, recordemos que el volumen 1 y el volumen 2 son los mismos, dividido en la constante del gas, que ya la tenemos, que es 0,3574 psi por pie cúbico sobre libra masa por Rankine, por la temperatura en el punto crítico, que es 549,8 Rankine, dividido en la presión en el punto crítico, que son 708 psi. Hacemos esta operación y este volumen pseudo reducido es igual a 8,65. Después de conocer la temperatura reducida y el volumen específico pseudo reducido, vamos a la carta de compresibilidad y ubicamos esa temperatura de 1,8. Después vamos a ubicar el volumen específico pseudo reducido, que es 8,65. Notamos que ese valor no aparece en la tabla, pero nos damos cuenta que el último valor que aparece para el volumen pseudo reducido es 5. Quiere decir que cada vez que se acerca a 1 está aumentando. Por tal motivo, esos 8,65 van a estar muy cerca al 1 y hacemos un punto donde se intersectan las líneas y notamos que el factor de compresibilidad Z es igual a 1. Ahora sí vamos a reemplazar en nuestra ecuación y tenemos que la presión 2 es igual a Z2, que es 1, por la constante del gas, que son 0,3574 psi pie cúbico sobre libra masa por Rankine, por la temperatura 2, que son 1000 Rankines, dividido en el volumen específico 2, que es 2,401 pie cúbico sobre libra masa, y hacemos esta operación y esta presión 2 es igual a 148,85 psi. Gracias por ver este video, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.